Este programa es auspiciado por Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto, para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, 20 años conectando la región con el país y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto, como siempre, son una emisión de Inversiones del Sur, un programa de economía para Bahía Blanca y la región. Bueno, la verdad es que, como siempre, también tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Nuestro entrevistado principal, por decirlo de alguna manera, es el doctor Jorge Pazzi, economista local. Seguramente lo conocen, lo hemos entrevistado muchas veces en este programa y, por supuesto, con él seguimos analizando la economía, la situación económica actual de nuestro país. Obviamente, excelentes oportunidades de inversión inmobiliaria, toda la actualidad empresarial de la mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Hoy, todos los detalles del programa Desarrollo Cliente Proveedor, programa que estuvimos adelantando algunos detalles la semana pasada. Por supuesto, también el ingeniero Marcial Pérez y las neurociencias. Así que no quiero perder demasiado tiempo. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo escribiendo isurtv@gmail.com. Además nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Vimeo, en YouTube. Bueno, hay múltiples maneras de comunicarse con el programa. Vamos ya mismo a la primera parte de esta nota con el doctor Jorge Pazzi, analizando un poquito toda la situación económica actual. Dale. Misura Ingeniería Sociedad Anónima, el laboratorio de metrología industrial, presión y torque más importante de Sudamérica, instalado en Bahía Blanca. Misura Ingeniería, 451-5971. Bueno, Jorge, como siempre, bienvenido al programa. Hoy venimos a visitarte, bueno, un poco para hacer un pequeño raconto de este evento, de esta charla que hiciste el lunes, que la verdad fue muy concurrida, con mucha participación. Y bueno, la idea es un poco describir cómo ves vos la situación económica actual. Bueno, primero gracias por venir a conversar este tema, que fue esta actividad que tuvimos el lunes. Lo que hicimos fue básicamente un poco tratar de explicar cuál ha sido la conducta del actual gobierno en materia de política económica, para tratar de inferir lo que van a hacer en el futuro. Acá hay un problema. Normalmente, para cualquier analista de la coyuntura económica en otros lugares del mundo, lo que el gobierno dice que va a hacer y cuáles son los instrumentos que va a utilizar para hacer eso es un insumo básico. Claro. Bueno, eso acá no existe. Acá escasea. Acá eso no previsibilidad. No hace. Entonces, es como que invertimos la metodología, miramos lo que hizo hasta ahora y a partir de ahí tratamos de inferir qué es lo que va a hacer y cuáles podrían ser los escenarios. Exactamente. Lo que nosotros mostramos es que había habido una constante en esta administración, que era maximizar el nivel de gasto. Esto lo llevó a que, aún cuando la economía estaba saliendo muy fuerte en el 2010-2011, por motivos electorales mantuvieron muy alto el gasto público en una actitud procíclica. Sí. Cuando seguramente lo que correspondía era ser anticíclico, como había sido en el 2009, donde sí estuvo muy bien que aumentaran el gasto porque había caído el gasto privado como consecuencia de la crisis internacional, y que en esa cosa que denominamos el pecado capital se perdieron los dos superávit, el superávit fiscal y el superávit externo, los llamados superávit gemelos, y que a partir de ahí el gobierno perdió grados de libertad como consecuencia de que había incurrido en lo que llamábamos errores no forzados. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles eran las restricciones que tenía? Bueno, las restricciones tenían que ver con que tiene un déficit fiscal importante, financiado exclusivamente con emisión del Banco Central, y que los dólares que antes alcanzaban para acumular reservas, para que la gente se dolarizara cuando quería. Mostramos que en realidad no es un problema cultural, porque durante este gobierno hasta el 2007 hubo muy poca salida de capitales, muy poca fuga de capitales, y hubo con años como el 2005 donde hubo ingreso neto de capitales, o los argentinos trajeron más dólares de los que se llevaron afuera, pero después cuestiones de incertidumbre llevaron a que no alcanzara para todos los dólares, vino el cepo, y eso es el contexto actual. Bien. Lo que yo planteé después fueron tres escenarios posibles: uno donde el gobierno sigue igual, una cosa que denominamos
Morimos con la nuestra y le sale mal, es decir, se produce una crisis antes de diciembre del 2015. Un segundo escenario donde morimos con la nuestra, pero le sale bien entre comillas, que es llegar con los desequilibrios más profundos, con condiciones precarias en el nivel de muchas variables, y de entregar el gobierno a la próxima administración con una carga gravosa en términos de lo que puede esperar de política económica. Y un tercer escenario, una cosa parecida a los 14 puntos de la salida de la convertibilidad, que debes recordar que fue una imposición de los gobernadores peronistas a Eduardo Duhalde para apoyarlo, y que tuvo que ver con el plan que finalmente salió. Hay muchas maneras de pensar esto. Una primera cosa que uno tiene que pensar es que podemos encaminarnos a una crisis, pero va a ser una crisis de una gravedad menor de las últimas grandes crisis de la salida de la convertibilidad. No se va a esperar, no se puede esperar de ninguna manera un 2001 ni nada parecido. No porque las condiciones son mejores. Por ejemplo, los agentes no están endeudados, los agentes privados no están endeudados en dólares como estaban en el 2001. La deuda externa no tiene ni remotamente la magnitud que tenía en el 2001, ni en la hiperinflación de Alfonsín. En consecuencia, el sistema bancario, que era un problema muy grave en el 2001, ahora no es, porque el sistema bancario argentino no existe, es raquítico. Pero puede haber una crisis. ¿Una crisis qué significa? Una crisis significa que se cae el producto, cae el salario, o aumenta el desempleo, y los menos inversión, se deprime el consumo. Es decir, no en la magnitud de entonces, porque los desequilibrios no tienen la magnitud que tenían entonces, pero una crisis que es una crisis que se podría evitar perfectamente. ¿Todavía se puede evitar? Yo creo que sí, y hubo un primer paso en el sentido correcto, que era lo que decíamos, una bala de plata que teníamos miedo que el gobierno la malutilizara, y que era el índice de inflación que se conoció la semana pasada en la primera medición del índice urbano nacional. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno tiene que hacer, el gobierno, fíjate que ya está incurriendo, hizo un ajuste cambiario importante, la devaluación, cuando dejó que llegara a 8. Hubo un ajuste monetario importante, subieron fuerte las tasas de interés. Y va en busca de un ajuste salarial, intentando que los sindicatos acepten una paritaria anual y por abajo de lo que es la inflación esperada, la inflación que están reclamando recuperar los sindicatos. Pero falta un ajuste, que es el ajuste fiscal. Entonces, y en esto no es neutral la secuencia de lo que tenés que hacer para evitar una crisis. El gobierno lo que tiene que hacer es un plan antiinflacionario. Un plan antiinflacionario hay que hacerlo explícito. No se puede hacer política antiinflacionaria en secreto. Bueno, en realidad se puede, porque es lo que está haciendo el gobierno, pero no se debe. ¿Por qué? Porque un plan antiinflacionario lo que trata es, entre otras cosas, inicialmente, que los agentes crean que la inflación va a ser menor de la que ellos en realidad están esperando en este momento. Bueno, de esta manera arrancamos este segundo bloque de inversiones del sur, y ahora, como les adelantaba al principio del programa, van a tener excelentes oportunidades de inversión inmobiliaria, por supuesto, en Inmobiliario Sur TV. Toda la actualidad empresarial de la mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Hoy continuamos detallando este programa Desarrollo Cliente Proveedor que ha impulsado el Departamento de Jóvenes Empresarios. Y por supuesto las neurociencias de la mano del ingeniero Marcial Pérez. Vamos. Este espacio es auspiciado por Playa de Camiones El Triángulo. El programa de Desarrollo Cliente Proveedor consiste en unas jornadas informativas donde las llamadas empresas clientes brindarán información sobre la planificación y ejecución de sus actividades a las empresas proveedoras asociadas a la Unión Industrial. Ello tiene la finalidad de fomentar la elección de las empresas locales a la hora de contratar los proveedores, reconociendo que la calidad de interacción entre el cliente proveedor para la creación de capacidades competitivas, eficientes y sustentables en el desarrollo económico y empresarial de nuestra ciudad y nuestra región.
La misión de este programa consiste en la integración de estas cadenas productivas y aumentar el valor agregado local para promover a los proveedores locales de manera eficiente y competitiva y generar de esta manera y fortalecer las relaciones locales con la cooperación empresarial de las empresas clientes. A su vez tiene como una visión ser un programa líder y del desarrollo de proveedores en nuestra ciudad y región y contribuir para su mejor desempeño, demostrando el fortalecimiento de esas capacidades que presentan. Desde ya, este programa tendrá varios beneficios, entre ellos para las empresas locales, clientes llamados en este programa, donde podrán beneficiarse de una amplia base de empresas proveedoras locales y calificadas, de acuerdo al cumplimiento de sus exigencias para calificar como proveedores. Y a su vez generará mayor competitividad en estas cadenas productivas con una demanda más estable y previsible de los productos que necesitarán sus proyectos, adaptándose así a requerimientos de calidad que exigen las empresas clientes y mejorando los tiempos de entrega, servicios que ofrecen, así como también optimizar su gestión, entre otras. Y desde ya a nuestra ciudad y región, a lo cual nosotros apuntamos, para beneficiar la sustitución competitiva externa que nos encontramos hoy, al mejorar la eficiencia con los proveedores de los insumos y servicios locales y así ampliar una base empresarial productiva. Desde ya que los invitamos a todos ustedes a visitar la página de la Unión Industrial, donde encontrarán dentro del Departamento de Jóvenes Empresarios mayor información respecto al programa que estamos desarrollando, cuyo lanzamiento será el 8 de abril de este año, y a su vez invitamos a todos los asociados de la Unión a que se acerquen a participar y aprovechen de la información que se les brindará para la mejora de su capacidad productiva. Pinturería Roma, departamento de mano de obra en trabajos industriales. Donado 397, teléfono 454-7640. Inmobiliaria Gonzalo Cos nos presenta hoy Enterrada al 300, fideicomiso con financiamiento propio, totalmente en pesos. Dúplex de un dormitorio hasta 55 metros cuadrados y de 2 dormitorios hasta 70 metros cuadrados. Muy amplios, modernos y luminosos. Posibilidad de cocheras y excelentes terminaciones. Materiales de primera calidad. En 100 hectáreas únicas y a minutos de Pehuenco se proyecta sobre el mar Pueblo Darwin. 1000 habitantes darán vida a este pequeño pueblo, a este balneario donde el tiempo parece haberse detenido a mitad del siglo pasado. Un lugar que se recorre bajo una extensa arboleda con calles de tierra, donde las cosas se destacan por su simpleza y austeridad. Pueblo Darwin contará con 2 únicos accesos al predio para un mayor control y seguridad. Los propietarios a su vez contarán con estacionamiento privado de acceso a las playas. Gonzalo Cos Inmobiliaria, 3 de febrero 146, 456-3170. Ofrecemos tierras con excepcional ubicación, 50 hectáreas. Están ubicadas linderas a la administración de la zona franca Bahía Blanca Coronel Rosales. Se encuentran a 450 metros de la ruta que une el puerto de aguas profundas de Ingeniero White con la ruta nacional 3 y a unos 4.500 metros de dicho puerto y del complejo petroquímico y del centro comercial de la ciudad. Con las 20 hectáreas de la municipalidad lindantes puede ya ser la zona franca de Bahía Blanca. Promotur Vieites 119 452-4242. Este espacio es auspiciado por USAL Construcciones y Servicios Sociedad Anónima, Lautaro 3464, teléfono 457-1303. ¿Cómo están? Recuerdan que en el programa anterior habíamos estado hablando de una inversión muy importante y tiene que ver con la educación. Habíamos hablado de estos 50 puntos que el gobierno considera para el año 2014. Uno de ellos, el fundamental, el que nos interesa a nosotros, tiene que ver con la capacitación docente a 300.000 educadores concretamente. Habíamos planteado la importancia del aprendizaje de la fisiología, cerebral, para que los docentes renueven sus prácticas en el aula. Hoy vamos a hacer algunas recomendaciones basadas en 8 principios fundamentales que la neurociencia viene estudiando
específicamente en contextos de aprendizaje en el aula y que podemos comenzar a aplicar. Recuerda algo importante, no son necesariamente recetas, son principios que usted con su experiencia y con su capacidad creativa puede ir diseñando nuevas experiencias. Vamos a comenzar con el primero. Vamos con la autonomía. ¿Por qué es importante la autonomía para aprender? La química cerebral del alumno no es la misma si él tiene una sensación de control de su aprendizaje o si actúa como un sujeto pasivo en el aula, escuchando, tomando nota o haciendo lo que el maestro le dice que debe hacer. Por esa razón debemos ayudarlo a construir autonomía, algo que él no siempre tiene desarrollado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos acordar con él alguna elección de los temas dentro del marco de la currícula. Si él elige, es capaz de darle también mayor sentido a lo que está aprendiendo y eso va a favorecer su involucramiento. Las clases magistrales pasan a ocupar un rol diferente aquí. Si él va a ser el líder de su aprendizaje y va a estar desarrollando su matriz de aprendizaje en la que va a ir incluyendo los nuevos temas, las clases magistrales pasan a ocupar esos espacios dentro de la matriz. Se recomienda que cada clase sea de entre 4 y 8 minutos y en los casos en los que los alumnos necesiten pueden tener hasta 15 minutos. ¿Por qué razón esto? Porque es el máximo tiempo en el que él puede mantener una atención sostenida y focalizada. Las 7 unidades típicas de información que la neurociencia cognitiva nos dice hace muchos años que podemos manejar, hoy se sabe que son menos y serían de 2 a 4. Por esta razón no es posible en un tiempo acotado incorporar una cantidad muy grande de conocimientos. Las clases magistrales deben ser pocas y acotadas en tiempo. También debe tener un alumno acceso a información, ya sea una biblioteca dentro del aula, en papel o bien acceso virtual a esta información. Todo esto va a ayudarlo a que tenga una mayor sensación de control y autonomía. Vamos a la siguiente placa. Relacionamiento. Construir un buen relacionamiento es muy importante para las emociones que viva el alumno en el aula. ¿Qué podemos hacer para desarrollar un buen relacionamiento? En principio, la conformación de grupos, asignándole a cada uno de los integrantes de ese grupo un rol complementario. Hay que entender que lo que tratamos de desarrollar aquí es una comunidad de aprendizaje que se ayuda a aprender entre los integrantes de esa comunidad. El trabajo en equipo se desarrolla mucho de esta manera y lo que es importante es el resultado que alcanza el equipo, lo que va a llevar a estimular a la ayuda mutua dentro de ese grupo. Un aspecto importante a considerar es que es el maestro el que arma los grupos y estos grupos deben ser dinámicos y deben ir variando. Seguimos en Inversiones del Sur, así comienza nuestro tercer bloque y ahora la segunda parte de esta entrevista con el doctor Jorge Pazzi, analizando un poquito la economía actual. La parte que se llama política de ingresos, que es la política de ingresos la que está referida a precios y a salarios, para los cuales tenés que sentar a los empresarios y a los trabajadores a través de sus representantes para que se comprometan, si creen en el plan económico, que sus expectativas, tanto de precios en un lado como de salarios del lado de los sindicatos, lleven a que la inflación converja para un número más bajo. Este, digamos, es el nudo o una de las cosas centrales. Es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Sí, bueno, es muy difícil, pero lo que yo te quiero señalar es que es más fácil que lleguen a un acuerdo si ambos creen en que la inflación va a converger al número que el gobierno dice que va a converger, porque creen en el compromiso del gobierno en materia fiscal y monetaria y cambiaria para que lleve ahí. Digo, no es una cosa que no se hizo nunca y que no se hizo en el resto del mundo. Se hizo muchas veces, y los hicieron los israelíes a mediados de los 80, lo hicieron sobre fines o en los 90, los fines de los 80 y los 90 los chilenos. Lo han hecho, es decir, bajaron la inflación los brasileños. Es difícil porque una de las cosas que señalábamos en la charla, que es hay que prestarle mucha atención, es que la economía argentina tiene un problema serio de desequilibrio de precios relativos.
el plan es más fácil decirlo que hacerlo. Eso no, seguro, claro, obvio. Segunda cosa, hay cosas complicadas. ¿Por qué? Porque esta economía tiene los salarios en dólares demasiado altos, entonces tienen que caer los salarios en dólares. Es decir, y en esto no es una cosa agradable, a nadie le gusta que le caiga el salario y a nadie le gusta pronosticar que van a caer los salarios. Pero una de las cuestiones que me parece que es importante, por ejemplo, que la oposición política tome nota, es que no puede ser que la palabra ajuste tenga siempre la connotación que ha logrado imponer el gobierno y que entonces genera una resistencia inicial. Cuando vos tenés algo desequilibrado, una máquina, algo, tenés que ajustar. Y cuando tenés una economía desequilibrada, la tenés que ajustar. Ajuste es un periodo desagradable por el que se transita para después empezar en una mejor situación. Y lo que yo te mencionaba de las políticas de ingresos, que son políticas de precios y políticas de salarios, justamente es lo que caracteriza a los ajustes heterodoxos, porque tratan de minimizar el costo que esto tiene en términos de empleo y de salario real. Ineludiblemente entonces este va a ser un año de ajuste y por supuesto va a golpear muy fuerte al bolsillo de cualquiera. Bueno, muy fuerte depende de que va a ser un periodo de ajuste, no hay duda, porque ya empezó, lo que mencionábamos. Claro. Se ajustó el tipo de cambio, subieron las tasas de interés y están tratando de que los salarios, las pautas del gobierno, primero que la paritaria dure un año y después por abajo de los niveles que esperan los sindicatos. Si te lo pondría en estos términos, va a golpear más o menos fuertemente al bolsillo del trabajador cuanto más competente sea el gobierno en términos de poder sentar a ambos sectores y coordinar las expectativas de ambos. Es decir, hoy hay mecanismos para evitar que estos ajustes, y dado que lo que mencionábamos hace un rato, que los desequilibrios en la economía no tienen la severidad que tenían en los momentos previos a las crisis anteriores, es razonable pensar que puede haber un ajuste donde se puedan minimizar los costos en términos de empleo y de salario. Pero vamos a poner las cosas, llamar también las cosas por su nombre. Si cuando hablamos de empleo, ¿qué estamos diciendo? Reconozcamos que esta es una economía en la cual el mercado de trabajo no crea empleo. Casi desde fin del 2007. ¿Hay peligro de desempleo? Bueno, otra vez, si el ajuste es caótico, si no lográs coordinar las expectativas de capitalistas y trabajadores, si no sos capaz de que el conjunto de los agentes privados crean que la tasa de inflación va a converger a un nivel más bajo, y si no los convences de que la inflación futura va a ser menor de la que ellos esperan que sea, las posibilidades aumentan. Para lo que se hace estos planes es precisamente para que minimizar el costo en términos de salarios y de empleo. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Nos vemos el domingo que viene, 21 horas aquí por 9. Chao, gracias.